¿cuál es la diferencia entre un proyecto Turing Complete y Turing Not Complete? Y el 90% de las personas no tienen ni idea. Ujú. Responder esa pregunta te hace recorrer el 50% del camino cripto. ¿Qué es blockchain? Y muchísimas personas contestan, Bitcoin. Ya. Una persona que ha comprado Bitcoin se ha hecho millonaria. O Ujú. sea, hay muchísima confusión en la mente de la gente. Por eso Bitcoin es revolucionario. Cuando la gente dice, ¿por qué? Dime por qué Bitcoin es revolucionario con una frase. Porque evita el doble gasto. Tú y yo no podemos gastar un mismo Bitcoin al mismo tiempo que poseemos. O sea, no podemos hacer trampas. En cambio, el dinero fiat se gasta 2 y 3 veces. Hola traders, ¿qué tal? Ahora mismo, al grabar esta introducción, tenemos a Bitcoin en máximos históricos. Es decir, nadie que haya invertido alguna vez en Bitcoin y haya mantenido su posición ha perdido dinero ahora mismo. Y por lo tanto es el momento perfecto para que empiecen a surgir perfiles de personas que van a incitar a todo el mundo a invertir en cripto, a invertir en Bitcoin, a tradear Bitcoin, sumarse a la ola de todo esto y vender el mundo de las inversiones y del trading como algo muy fácil. Por ello, para romper un poco la dinámica, me apetecía, como siempre, traer a un perfil que conozco, que sé que sabe mucho sobre Bitcoin, sobre cripto, sobre blockchain, para que nos explique un poco las matemáticas detrás de todo esto. Para preguntarle qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque es muy fácil ver los gráficos, ver que todo sube, pero ¿por qué sube? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el valor real de Bitcoin, de las criptos, de las altcoins, de Ethereum? Para ello, os dejo con esta charla que tuve hace un mes aproximadamente con Francesco Spinoglio, profesor en ESADE y director de la escuela Fórmula Cripto, en la que hablaremos sobre el valor real de Bitcoin, sobre por qué invertir en Bitcoin, sobre cómo funciona la blockchain, sobre altcoins y todo aquello que nos venga a la cabeza. Sin más traders, mucho profit y disfrutad de la charla. Hola Francesco, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias por invitarme al canal. Es un placer de verdad. Si quieres, para que la gente te contextualice un poco, puedes explicar quién eres, de dónde vienes, cómo se te relaciona con el mundo de los mercados. Perfecto. Mira, voy a intentar ser lo más breve posible para que la gente no se aburra. Bueno, yo tengo 41 años, nací en Italia y lo que hice básicamente con 19 años fue salir de casa. O sea, me encontraba en un pueblo muy pequeñito, fue una decisión que tomé de un día para otro. La verdad, no me dio tiempo ni a avisar casi a mis padres. Fue una locura y no es ¿sabes? De esos cuentos que a veces lees en los libros de autoayuda, sino que fue real. Yo tenía unos 2.000, 3.000 euros ahorrados de trabajar en verano y simplemente me vine a España porque me gustaba mucho la literatura picaresca. O Qué sea, bueno. locuras. Y llegué aquí, pues me fui a vivir a Sevilla, estuve viviendo en Sevilla un tiempo, esto fue en 2003, y nada, hice todo tipo de trabajos que la gente se pueda imaginar y los hice de verdad. Empecé a estudiar y yo me formé en el ámbito, empecé a formarme en el ámbito lingüístico, sobre todo neurolingüístico. A mí me interesaba la parte de cómo nosotros nos comunicamos, cómo mejoramos nuestra comunicación. Y mi vida un poco para llegar ya al tema de las inversiones siempre se ha basado en retos, ¿no? Yo creo que los seres humanos, Víctor, necesitamos, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Que necesitamos retos, ¿no? Que alimenten Total. nuestras ganas de vivir. Entonces yo tenía un reto que era escribir 10 libros en español siendo italiano Qué bueno. y te encuentras con con una resistencia clásica que la gente dice, anda, eso no puede ser, tío, pero si no sabes ni hablar español, por favor. Y entonces empecé en 2004, en 2014 escribí el 10º libro, Qué están guay, tío. publicados aquí en España, la mayoría son de editoriales no muy grandes, pero... Y entonces es un poco la historia de mi vida es esta, ¿no? Vivir a base de retos. Luego tenía el reto de ser profesor universitario y quería serlo a toda costa. Empecé en diferentes universidades, luego entré en SADE, aquí en Barcelona, y entonces siempre decía, hay que hacerlo hasta que se consigue, ¿no? Y relacionado con el mundo de las inversiones, fue curioso porque en una clase en 2016 un alumno me habló de Bitcoin. Yo en 2016 no sabía ni lo que era Bitcoin. Y me quedé como diciendo, hostia, qué mal que queda el profesor, ¿no? Que le preguntan por un tema y no sabe nada. Sí. Y a partir de ahí empecé a investigar. Entonces descubrí, de hecho yo entré en el mundo de las inversiones por la puerta cripto. Eh, Descubrí que Bitcoin tenía una filosofía de teoría de juegos detrás, que era la misma que yo utilizaba muchas veces en clase para negociar, que es la teoría de Ultimatum Game, que es uno de los juegos más guapos que Ajá. se puede hacer en una clase. Y entonces yo dije, es que Ultimatum Game es la teoría de John Nash económica que está detrás de Bitcoin. Es decir, que alguien intente hacerlo mejor para sí mismo y al mismo tiempo para el grupo, para que la sociedad sea un poquito mejor. Para ello eliminamos ese tercero Ajá. de confianza y buscamos, además, con una tecnología novedosa, ¿no? Y entonces empecé a entrar en Bitcoin y como soy una persona tremendamente obsesiva para lo bueno y para lo malo,
pues a lo mejor, Víctor, no te exagero, pero yo llevo 7 años, no 7 exactos cada año, pero a lo mejor trabajando 15 horas al día, Qué bueno, estudiando tío. todo lo posible. Y para mí la pandemia fue clave, porque llegó la pandemia y mi mujer casi me echa de casa, ¿no? El primer mes porque era insoportable. Quería salir, intentaba sacar al perro cada 2 por 3 porque no tenía... Y dije, oye, pues esto es lo que hay, vamos a formarnos. Entonces simplemente me reinventé y decidí pues, hacer un máster en criptoeconomía, un máster en blockchain online de 1 año y medio súper intenso. Y entonces adquirí unas bases muy sólidas de lo que es la blockchain, de realmente cómo funciona esa tecnología. Y ya después de eso dije, vale, pues lo llevé al mundo de las inversiones, me ayudó a invertir. El bull run de 2021 me fue muy bien, la verdad, tanto a mí como a mi mujer me fue muy bien. Y aquí ocurrió una cosa que seguro que comentas mucho en el canal y que mucha gente se habrá encontrado con este problema. Y es que de repente te va bien en el mundo de las inversiones y crees que eres bueno. O sea, tú de repente empiezas a compartir esa información con personas diciendo que a ti te ha ido bien. Y si te sois totalmente sincero, Víctor, a mí no me fue bien porque yo fuera bueno, ni porque hubiera hecho un máster. Me fue bien porque tuve suerte. Ya. Es la verdad. A mí me gusta ser honesto. No, Me no, fue y bien, dice tuve mucho de ti suerte. eso, de verdad, ¿eh? Porque eso es lo que nos pasa a la mayoría y es difícil a veces decirlo y aceptarlo, ¿eh? Porque es así. Total, o sea, yo lo vi con retrospectiva y entonces lo que me pasó es que después de 2021 una parte de esa ganancia, pues obviamente las perdí en inversiones estúpidas, invertí en proyectos sin sentido, en NFTs, en cosas que no tenían ningún valor y entonces el mercado me puso en su sitio, ¿no? Y ahí decidí que había llegado el momento de formarme más. Entonces, los últimos 2 años pues, estuve haciendo cursos de todo tipo, formaciones a nivel universitario y a nivel universitario también me fui pasando poco a poco a la parte de finanzas y de dar pues, cursos de mercado financieros. Empecé dando cursos de cripto, de finanzas descentralizadas, funcionaron bien y entonces me amplié un poco a otros mercados. La idea ahora es ampliarme un poco más al mercado de opciones, que es lo que sobre todo tratamos mucho bueno, Fórmula Cripto en nuestra escuela y también a nivel universitario, y seguir aprendiendo. Qué bueno. Y sobre todo, Víctor, el mensaje que intentamos mandarle a la gente, que quizá no vende mucho, pero es un mensaje para mí importante porque me hace dormir bien por la noche, y es en los mercados financieros no siempre son un juego de suma cero, pero muchas veces lo son, sobre todo si no te mueves en el mercado de acciones. El mercado cripto es un mercado de suma cero. Para que una persona gane dinero, otro la tiene que perder. Y en un mercado de suma cero tienes que ser muy bueno. Y tienes que estudiar, y tienes que ponerle mucho trabajo, y tienes que testear tu estrategia, y puede ser que tu estrategia a la larga no sea ganadora. Tienes que tener un track record. Nosotros nos estamos construyendo un track record, por ejemplo, en Interactive Broker, estamos auditando la cuenta, estamos testeando nuestra estrategia en los últimos 30 años. Queremos unos datos empíricos para saber, ¿es un paseo aleatorio o no, no? Y esto a la gente les enseñamos además a tener siempre altas cantidades de efectivo. O Muy sea, bien. no uses todo tu efectivo, sobre todo en el mundo cripto. Y claro, eso no vende. La gente lo que quiere es que tú le digas que nos vamos to the moon, Todo lo que se contrario, van a claro. comprar un Sí, sí, sí. Lamborghini. El otro día estaba hablando con una persona y pensé, no es verdad lo que me está diciendo. Me decía, una persona que además tiene cursos que venden muchísimo y cursos de cripto. Me decía, nosotros les enseñamos a nuestros alumnos a bajar su IQ. Ostras. O sea, yo pensaba, a ver, si el IQ no es fundamental porque hay muchos tipos de inteligencia, pero el IQ es importante Claro. también trabajar. Si yo bajo mi IQ en un mercado súper agresivo donde el más listo quiere mi dinero, ¿cómo voy yo a Sí, ganar sí, sí. dinero? O sea, no sé, no tenía ningún sentido, pero bueno. ¿Pero lo argumentó o era simplemente la Lo premisa, no? argumento diciendo que operar en un mercado cripto es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es buscar narrativas, subirte al tren Ya. y ganar mucho dinero. Ya. Y dije, perfecto, pues Ojalá, nada, ojalá. ya me dirás cómo va Sí, sí, sí. dentro de 5 años Sí, sí. y mucha suerte, ¿no? Y el mercado cripto, la verdad, de hecho yo he visto varias entrevistas muy interesantes que has hecho en el canal sobre el tema cripto
creo que da mucho para hablar y es un Total. tema de mucho debate. 100%, tío. Súper interesante, la verdad. Y quería aprovechar todo esto para ello, para poder hablar un poco de cripto, de lo que sabes, de lo que te has informado. También me gustaría que la gente pudiese tener una versión un poco más como matemática o más empírica, como tú dices, de todo el tema de los mercados y de lo que has aprendido estos años. Y quería empezar por ahí, ¿no? Decir, vale, tenemos un poco ya de contexto, estos años que han pasado, cómo te has desarrollado. Tú a día de hoy, por ejemplo, ¿te consideras que cuando operas en los mercados haces trading o es más bien inversión? ¿O cómo te defines a nivel de participación en los mercados? Es muy buena pregunta, Víctor. Mira, yo ahora mismo, tanto a nivel de mercado cripto, tenemos dos estrategias, uno para mercado cripto y una para mercado de acciones. Yo empecé haciendo day trading. Hice todo lo que una persona puede, al principio lo típico, que lo pruebas todo, combiné 1.350 indicadores entre sí, con diferentes backtesting y la mayoría me dieron malos resultados. Tuve malos resultados en futuros, por ejemplo, porque a mí me creaba mucha el estar pendiente constantemente de cómo iba el precio. No, al final yo dije, tengo que encontrar un perfil, un tipo de trading que sea adecuado a mi personalidad. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es más un swing trading, sobre todo en acciones. Compro con vista, a lo mejor, compro tanto en spot como en contratos de opciones, alguna serie de coberturas, pero a lo mejor hago 2, 3, máximo 4 operaciones al mes, Vale. dependiendo de cómo está el mercado. En cripto, por un lado, tengo una estrategia donde quiero acumular a súper largo plazo Bitcoin, que es una estrategia que empezamos a hacer de como un edge entre Bitcoin y Ethereum. Y lo que hacemos nosotros es saber en qué momento pues, comprar Ethereum o comprar Bitcoin. Esta es una estrategia que se usa mucho en los mercados de commodity, por ejemplo, en el oro y plata. Colaboro con una empresa de Suiza que, por ejemplo, lo que hace es que el cliente o compra oro o compra plata y el objetivo del cliente a súper largo plazo, en lugar de tener un ETF del oro, es que tú compres plata física, esa plata física la tienes en Suiza y en el momento en que la relación entre plata y oro cambia, con esa plata vuelves a comprar Qué el oro. bueno. El riesgo que tiene esta estrategia es que haya una descorrelación matemática entre que el oro suba mucho y que la plata no, con lo cual tu inversión no tiene Claro. mucho sentido. Nosotros hemos, digamos, mitigado ese riesgo diciendo, vale, a nosotros nos interesa acumular Bitcoin, nosotros acumulamos un 50% siempre en Bitcoin, da igual el precio, y el otro 50% utilizamos Ethereum para acumular más Bitcoin. Y es una estrategia donde hacemos, Víctor, para que te hagas una idea, una operación al año. Sí se tercia. A veces la última fue en febrero de 2023. O sea, un año y medio y no hemos tocado nada. Entonces, para gente que se olvida, Claro, es que mucho va más como la pasivo. gente que compra un ETF. Sí, 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 sí. Por otro lado, utilizamos lo que son las altcoins, lo que son todas las otras cripto, que yo con los años me he vuelto un poquito Bitcoin maximalista. O sea, yo pienso que todo lo que no es Bitcoin, la verdad, y sé que puede generar debate esto, pero tiene un valor y hemos diseñado una fórmula para calcular el valor de esos proyectos, pero hay muchísima especulación detrás. Claro. Son startups, no dejan de ser startups, pequeñas compañías que al final te venden el oro y el moro, van a cambiar el mundo y al final lo único que quieren es capitalizarse con dinero de inversores y el que entra antes gana más que entra después. Entonces utilizamos las altcoins quizá para hacer más un swing trading en momentos muy concretos, viendo unos parámetros que si quieres podemos comentar y, y nos sirven para Vale. capitalizarnos, para sacar un capital y ese capital no lo volvemos a meter en altcoin, sino que una persona que saca capital de las altcoins lo redistribuimos en otros activos como pueden ser ETFs, como pueden ser opciones, como pueden ser acciones a largo plazo. Porque el gran problema que existe en el mundo cripto, Víctor, es que la gente vuelve a entrar. Ya. O sea, la gente gana dinero con las altcoins y luego tiene avaricia y vuelve a entrar al mercado y se come caídas. Y a mí me pasó. En 2022 a mí me pasó. O sea, yo entré, estaban subiendo tipos de interés, estaba claro que el mercado de riesgo alto iba a caer y dijimos, o sea, es hora de salir. Y no salí, volví a entrar, era una adicción. Ya. eh, y digo, ¿pero por qué hago esto? Ya, ya. No tiene sentido, ¿sabes? Lo que estoy haciendo. Y entonces yo creo que es importante que la gente entienda cuál es la función de las altcoins, que a lo mejor hay dos o tres que sí que aportan un valor y otras que no. Y que sirven para un pequeño capital, pues igual hacerlo crecer muy bien en épocas de bull run, pero luego salir, Totalmente. ¿no? Es un poco la idea es esa. Súper interesante, tío. Entonces, digamos que en cuanto a... tú te entenderías el mundo cripto como que hay una serie de monedas, ¿no? Por así decirlo, que
sirven para intentar maximizar beneficios, pero con el riesgo asumido implícito que eso implica, pero que los proyectos grandes como Bitcoin o Ethereum son aquellos en los que tienes que redistribuir esas potenciales ganancias de esos experimentos para que en el largo plazo eso te pueda generar un patrimonio mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Sería un poco este movimiento en el que tú destinas poco capital en intentar explotar esas altcoins para luego moverlo hacia algo un poco más seguro, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Eso es muy interesante. ¿Qué parámetros son estos que mencionabas, por ejemplo? Es decir, puede que la gente lo sepa. ¿Cómo determinas qué altcoins son las que tienes más sentido? ¿Cuáles son esos parámetros? Sí, te los comento ahora. Quería hacer una pequeña puntualización, Víctor, de una cosa que hago siempre cuando hablo con alguien que me dice, llevo mucho tiempo en el mundo cripto, o llevo mucho tiempo invirtiendo en el mundo cripto. Yo siempre le hago una pregunta, que es la primera pregunta, de hecho, que hago en clase, cuando tenemos clase de Bitcoin. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto Turing Complete y Turing Not Complete? Y el 90% de las personas no tienen ni idea. Y responder esa pregunta te hace recorrer el 50% del camino cripto. Bitcoin es una máquina Turing Not Complete. Para una persona que nos esté escuchando y que diga, me suena chino, es básicamente cuando alguien te hace una pregunta, tú puedes contestar solamente sí o no. O sea, si yo te pregunto cómo fue ayer, tú me contestas bien o mal, o estás contento, sí o no. Bitcoin es una máquina que solo contesta sí o no, por programación. ¿Por qué? Porque es una máquina cuya función es simplemente transferir dinero. Con lo cual, la única función que tiene Bitcoin es decir, el dinero es correcta, la transacción o no. Turing Not Complete. Todos los otros proyectos, la gran mayoría de los otros proyectos son proyectos Turing Complete. Son proyectos que tienen un lenguaje más complejo, donde pueden contestar preguntas abiertas. ¿A qué hiciste ayer? Tú puedes contestar durante una hora. Ahora mismo hay mucha gente que está intentando que Bitcoin sea también Turing Complete. Y no tiene sentido. Hay una lucha enorme en Bitcoin. Están introduciendo nuevos protocolos para que Bitcoin pueda incluir, por ejemplo, diseñar smart contracts. Pero no es la función de Bitcoin. Bitcoin tiene una función que es custodiar dinero, ser reserva de valor y mandar dinero de A a B. Cuando la gente tiene claro esto, ve realmente el valor que hay detrás de Bitcoin. Porque Bitcoin tiene un valor monetario de teoría de juegos que las otras altcoins muchas veces no tienen. Porque tienen otra función, Víctor. Tienen una función de construir app de forma descentralizada, tienen la función, por ejemplo, de aportar liquidez, de ser un banco, 1000 cosas. Pero Bitcoin tiene ese punto, por eso para nosotros tiene tanto valor, que primero, es escaso. Tiene una oferta Bitcoin que está matematizada. Tú sabes exactamente cuántos Bitcoin se producen cada año, cuando hay un halving, cuando esa oferta se parte por la mitad. La única incógnita que tienes en Bitcoin es la demanda. No sabes si la demanda va a seguir aumentando, pero por matemática, si la demanda aumenta y la oferta se mantiene, se reduce, el precio tiende a subir. Por eso nosotros queremos acumular solo Bitcoin. Era hacer este breve paréntesis. No, buenísimo, total. Y luego, para hablar de altcoin, mira, nosotros hacemos un análisis un poquito macro de lo que es el mercado cripto y después vamos a hacer un análisis también técnico y un análisis un poquito más fundamental. Entonces, el análisis macro se basa todo, igual que cuando tú analizas una acción, en cómo se mueve la liquidez. O sea, ¿están creando dinero o no están creando dinero? O sea, en el mundo accionario, cuando hay un quantitative easing, cuando se imprime dinero, pues hay más dinero en el mercado. Es más fácil, ¿no? Como ahora en China. O sea, ahora en China están empezando un quantitative easing muy agresivo. Dice, las acciones chinas están subiendo mucho. Lo primero, ¿cómo se ve esto? Se ve analizando los movimientos de USDT. USDT me mojo un poco, Víctor, porque lo he dicho también en otros canales y además soy consciente, USDT es muy turbio. El problema que tiene es turbio porque no se sabe bien esos dólares, dónde están, cómo es el respaldo, no son poco transparentes. USDT además fue creado por un italiano, esta es una historia súper rápida, por un italiano que es de mi pueblo, que mi padre conoce. ¿Sí? ¡Ostras! Y tuvimos conversaciones increíbles. Dice, yo conozco a esta persona, esta es una persona, y este hombre se ha creado su propio exchange y luego se ha creado Tether. Wow. Entonces, manda los Tether a su propio exchange, que también es suyo. Entonces, bueno, ahí hay una serie de manejes un poco raros. Por ejemplo, tú hablas con personas de bancos y te dicen, nosotros no queremos tener nada que ver con USDT. Sí tienen que ver con USDC, pero USDT no. USDT es una moneda estable
que en teoría está respaldada fuera de cadena. Es decir, los dólares los tienen en un banco. ¿Pero los tienen? Ellos dicen que los activos son bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es todo muy raro. ¿Qué es lo que hace esta gente, Víctor? Esta gente, con un clic, puede imprimir todos los USDT que quiera y dar liquidez al mercado. Con una condición: que tú puedas demostrar que esos USDT los tienes en un banco. O sea, que tienes los dólares en un banco, por si alguien va y te dice, dame $1, yo te doy mi USDT, tú deberías poder hacerlo. El problema es que muchas veces no es así. Yeah. El problema es que tú muchas veces ellos crean los USDT de la nada, sin respaldo, pumpean el mercado cripto y cuando han hecho un por dos, pasan esos USDT a dólares reales y entonces ahora sí tienen el respaldo. Pero eso no es, No. Es una jugada que hasta que te salga bien... Te puedes enganchar los dedos de una manera que... Sí. Puede ser un cisne negro. Yo la teoría que te quería decir, que me mojo un poco, es yo creo que USDT en algún momento puede ser un cisne negro. No digo que lo sea. Puede serlo en el futuro. Porque en el momento en que ellos no puedan manipular el mercado, por la razón X, y no puedan respaldar los USDT y haya una salida de dólares, de petición de dólares, se crea un corralito, como en los bancos. Entonces nosotros lo que hacemos es mirar on-chain, mirar en cadena, cuando esta gente imprime USDT. Eso es muy fácil de hacer porque si no sabes mirar en cadena, te vas a Whale Alert, que está en Twitter, que es una página web de Twitter, y ellos te ponen todos los movimientos de USDT. O sea, tú entras ahí, nosotros entramos a diario y vemos cuándo esta gente imprime USDT. Eso es el paso 1 a nivel macro. Significa más liquidez para el mercado. Ahora, por ejemplo, están imprimiendo USDT. En octubre de 2023 imprimieron, creo que fueron 20.000 millones de USDT. Y la gente decía, Bitcoin sube porque los ETFs y hay ETF. Bueno, y porque han impreso mucho dinero también. Después de analizar cómo se imprime USDT, vamos a Binance. Hay una cosa interesante en Binance. Esto se comenta en muy pocos sitios y creo que puede ser interesante para la gente del mundo cripto. En Binance no hace falta ni registrarse. Hay una opción que es mercado P2P. Es decir, la gente que pide de peer-to-peer USDT, sobre todo en Latinoamérica, a través de bancos latinoamericanos. Ahí puedes ver cuál es la demanda de USDT, o sea, cuánta gente está vendiendo sus dólares, está dando sus dólares a cambio de USDT. Cuando mucha gente pide USDT, sobre todo en Latinoamérica, es porque hay muchas personas que creen que va a haber un bull run, que creen que se van a hacer millonarios en las cripto y que piden estos USDT. Eso significa que el valor de USDT sube por encima de 1. Ahora está en 99,8. El más bajo. Cuando nosotros vemos que sube a 1,10, sabemos o intuimos o confiamos en que puede haber un mini bull run. Por ejemplo, en enero estuvo en 1,40. En enero hubo un bull run de altcoin que duró 4 o 5 meses. Y cuando vuelve a bajar a 0,99, puede ser una buena señal de salida. No es la única cosa que miramos, pero desde un punto de vista macro, nos da una información muy clara. O sea, nuestro filtro es, ¿dónde está eso? En 99,5. ¿Entro en altcoin? No. ¿Está en 1,10? Sí. ¿Entro en altcoin? Sí. No queremos comprar el dip, no queremos creernos más listos y comprar en el punto más bajo, no queremos vender arriba. Nosotros tenemos unos parámetros donde compramos aquí, vendemos cuando toca. Nosotros normalmente vendemos cuando hay divergencias bajistas en semanal. Funciona muy bien, DRSI. Ya está. Y si el último dólar, que se lo lleve siempre otro. Sí, totalmente. Entonces es un poco a nivel macro. A nivel... Luego tenemos un filtro que usamos mucho para altcoin, que es el FDV. Vale. El FDV en inglés es Fully Diluted Market Cap, el mercado totalmente diluido. El FDV es lo mismo que ocurre en acciones. Va de 0 a 1. Y se puede encontrar en CoinGecko. En CoinGecko pones habilitar FDV Market Cap y te pone de 0 a 1. El FDV básicamente te dice en porcentaje sobre 100, sobre un 100% de porcentaje, de esas criptomonedas, cuántas hay en circulación. Y nosotros solamente invertimos en proyectos que tengan un FDV de 1. Es decir, no queremos que nuestra inversión se vea afectada por un aumento de los tokens.
por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Proyectos de capa 2 de Ethereum, como pueden ser Optimist, como pueden ser Arbitrum, que mucha gente del mundo cripto conoce porque ayudan a escalar Ethereum, son proyectos que tienen un FDV de 0,3. Ujú. Significa que el 30% de los tokens están en circulación y el 70% no. Como yo no soy del equipo de Arbitrum ni de Optimist y no estoy todo el día mirando los unlock, o sea, cuando quitan token, a mí lo que no me apetece es poseer un activo que mañana sacan un 20% más en circulación y mi activo por matemáticas, si no hay demanda, tiende a caer. Ujú. Con lo cual nos vamos a cripto que tengan todo en circulación. Este es un criterio esencial de nuestra operativa y los hay. O sea, que tengan todo. Em, Luego aplicamos una fórmula de value investment para cripto. Lo que pasa, Víctor, yo te lo digo porque, por ejemplo, en nuestra academia, que es una academia que nuestra idea es enseñarle como si la gente hiciera un máster para que aprenda esta tecnología a fondo y de 0 a 100. Y claro, hicimos una clase en vivo, les presenté esa fórmula y la gente que estaba presente en la clase dice, tío, me voy. Porque Eso es son muchas compleja, ¿no? Ya, me matemáticas. imagino. Son Ujú. muchas matemáticas y, claro, dice, yo Ujú. para invertir en cripto tengo que estudiar Ya. esto. Ujú. Yo le decía, tío, cerramos la clase Ujú. y está grabada, la puedes volver a ver, ¿sabes? Mira, básicamente si quieres, Ujú. contarlo Sí, muy, sí, por muy supuesto, por rápido para que supuesto. no se aburra la gente. Estamos aquí para que la gente sufra. Si no queréis sufrir, no estáis preparados para esto. Esto la gente va a sufrir un poco a ver, es una fórmula, a mí me gusta mucho para operar acciones, por ejemplo, la fórmula de Benjamin Graham, Ujú. ¿no? No usamos solo esa para operar acciones, pero es una parte para ver si el precio de la acción se corresponde al valor que hay detrás. Ujú. Nosotros buscamos acciones que tengan un precio bajo, pero un valor alto. Y en el cripto nosotros buscamos un cripto que tengan un precio bajo y un valor alto detrás. Aquí mucha gente me podría decir, es que no hay valor intrínseco en una cripto porque es especulación. Bueno, en realidad sí que lo hay si la cripto es un proyecto Turing Complete, como por ejemplo Ethereum, cuya función es que la gente, por ejemplo, ponga sus tokens ahí en staking para que reciba una rentabilidad. Ahí hay un juego donde de suma más, no solamente cero. Nosotros utilizamos la fórmula de Graham. La fórmula de Graham básicamente te dice, tú coges el precio, el beneficio por una acción y lo multiplicas por el per beneficios, que es estándar, es 8,5, más el crecimiento de esa acción multiplicado por 2. Y luego le divide también el descuento de los tipos de interés. Ujú. Es una fórmula que se encuentra en Internet, fácil, Ujú. hay un Excel para hacerla. Yo sí que esto lo puedo pasar por si lo quieres comprar. O sea, es Sí, sí. facilísimo de Ujú. hacer. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos cogido cada una de estas partes y hemos dicho, ¿cómo nosotros sabemos si Ethereum ahora mismo está sobrevalorado o no en términos de valor? Y básicamente, Víctor, si yo pongo un Ethereum en staking, cuánto me da al año? O sea, ¿cuánto gano yo al año en términos de yield? Y gano aproximadamente un 3,5%, Ujú. va variando. Vale, ese es lo correspondiente a lo que me daría una acción, una acción que sube, que yo guardo en mi cartera a hold. Ujú. Después hemos buscado la parte, digamos, la parte más compleja, que era cómo calculamos el P/E ratio, que es el precio-beneficio. Ahí es jodidísimo calcularlo. Encontramos una fórmula que se llama el Net Value to Transaction, el valor net real que tiene una transacción en Ethereum. ¿Cómo se calcula esto? Se coge el market cap de Ethereum y se divide por las transacciones que se hacen en un día en la red de Ethereum. Ujú. ¿Por qué? Porque si Ethereum tiene un market cap muy grande y no tiene transacciones, significa que nadie usa eso, que la red está sobrevalorada. Cuando nosotros ponemos esa fórmula y tenemos un valor superior a 90, significa que esa cripto no la usa nadie, Ujú. no la usan ni los propios Ujú. creadores. Cuando está por debajo de 30, significa que hay una relación donde, vale, Ethereum vale $2.000, pero lo usa la gente durante el día, se hacen transacciones ahí, es una blockchain que alguien utiliza en el planeta. Y luego hay otras que tienen 150 o 200, es decir, no que nadie la usa, nadie. Eso nos da una información de cuánta gente usa esto. Hemos hecho un promedio y hemos encontrado que el número estándar de las top 100 blockchain, que son Turing Complete, es decir, que tiene un procedimiento de proof of stake, no como Bitcoin, Ujú. es de 46.
Se puede cuestionar mucho este dato. De hecho, estuve hablando con Alejandro Roger, que es un auténtico crack, me está ayudando también con este artículo, y se puede cambiar, modificar, hay mucho debate ahí. 46 es lo correspondiente a lo que tenemos en la fórmula de Graham de 8,5. Y luego, para calcular el crecimiento de un proyecto cripto, nos vamos a ver el TVL, es decir, cuánto dinero hay bloqueado aquí, cuál es el TVL final versus el TVL inicial. De los últimos 4 años lo elevamos a 1,4. Es la típica fórmula para calcular el crecimiento de una acción. Lo mismo lo hacemos en cripto. Entonces nos vamos a Deciyamas y vemos, vale, Solana en 2024 ha crecido así, y en 2020, cogemos 2020 porque en 2020 empezó a haber muchos de estos proyectos, 2020-2021, vale, ¿cuánto ha crecido Solana? Y vemos el crecimiento. Y luego lo dividimos por el yield promedio de todos los staking que hay, o el yield promedio de Ethereum, perdona. Y por último, arriba multiplicamos por SFDV, o sea, nos interesan proyectos que tengan todo en circulación, porque si no tienen todo en circulación, bajan el precio de la forma. Cuando calculas todo esto, lo hicimos en mayo, sé que la gente a lo mejor tiene números ahí que dan vueltas, pero lo hicimos, por ejemplo, en mayo, este experimento con varios proyectos, entre ellos Ethereum. A nosotros todo esto nos daba un precio objetivo de Ethereum de $1.850. Yo en mayo, por ejemplo, a las personas decía, el mercado cripto ahora mismo está muy sobrecomprado, está muy sobrecalentado solamente mirando esta fórmula. Luego el mercado cayó, Víctor. No porque yo sea vidente ni porque yo sea más listo que nadie. Simplemente, digamos que acertamos con eso y a lo mejor tuvimos hasta suerte. No queremos ponernos ninguna medalla, ¿no? Pero sí es verdad que lo que te permite esta fórmula es intentar comprar altcoin en buenos precios, de acuerdo con el valor intrínseco supuesto que tienen detrás. Y eso para mí es una ventaja extra sobre la persona que baja su IQ. Totalmente. 100%, ¿Sabes? 100% de acuerdo. Sí, sí. Claro, sí, sí. Lo es absolutamente porque sí, seguramente mucha gente, y no sé cómo lo ves tú, pero está escuchando lo que dices y cómo afrontas el mercado cripto y de qué manera lo haces a nivel hoja de ruta, ¿no? De protocolo. Y yo creo que sienten mucho rechazo porque les han vendido la idea de que tiene que, como dices tú, hacerse de manera sencilla, mucho más simple de lo que realmente es. ¿Crees que de alguna forma, no sé cómo decirlo para que tampoco nadie se sienta ofendido, pero crees que les han vendido un poco la moto a la gente, la mayoría de personas, respecto a que la sencillez de lo que implica ganar dinero en los mercados cripto? Yo creo que los mercados en general, y sobre todo el mercado cripto, Víctor, es una frase que utilizo mucho, mucho en clase, son la manera más difícil de ganar dinero fácil. Entonces, se puede ganar dinero en cripto, pero se necesita un conocimiento detrás. Y también habrá mucha gente, seguro, y me alegro muchísimo, yo de verdad que me alegro y los felicito, que han ganado mucho dinero en cripto porque han escogido 2 o 3 proyectos buenos y ya está. Y han tenido suerte. Mira, yo le recomiendo a todo el mundo este libro. Seguro que mucha gente lo conoce, que es un libro de Paseo aleatorio, Un ¿no? paseo aleatorio por Wall Street, de Malkiel, que es muy crítico con todo, ¿no? Bueno, él dice básicamente que un chimpancé con los ojos cerrados tira dados encima del periódico con varias acciones, le da 2 y es probable que acierte tanto como un analista, ¿no? En el mercado cripto quizá no es, lo llevamos en extremo. El problema, Víctor, es que ha habido mucha gente. O sea, nosotros tenemos una academia de cripto, ¿vale? Mucha gente dice, ¿por qué este tío vende un curso? Y a mí me lo preguntan también en la universidad, ¿por qué vendes un curso, estás aquí en la universidad, si te ha ido bien con las cripto? ¿No? Que es la típica pregunta que se hace siempre. A nosotros nos ha ido bien y para nosotros las inversiones, por ejemplo, son algo para incrementar nuestro patrimonio. Lo vemos así. No queremos que dependa de comer o no. Por eso tenemos nuestras actividades. Cuando nosotros creamos esta academia, Víctor, hace 2 años, estábamos rodeados de gurús y yo tiré a la basura un montón de dinero porque estábamos llenos de gurús de marketing que nos decían, tienes que hacer un clickbait, tienes que poner un reel, tienes que decir que nos vamos to the moon o nadie te compra, tienes que hacer miniaturas de YouTube con la cara mirando al cielo, hice muchas, tienes que hacer no sé qué. Y al final tú te das cuenta de que pierdes autenticidad. Y que estás rodeado de un montón de gente que ayer trabajaban de cualquier cosa y ahora son expertos en cripto. Y todos te meten en el mismo saco. El problema del mundo cripto es que ha habido demasiada gente que ha ganado algo de dinero en 2021 y que de repente se vende como experto. Y eso hace que los que estamos en ese sector
pues nos metan a todos en el mismo saco. A nosotros nos costó 2 años que la gente confiara en nosotros, porque decían, ¿este tío quién es? Es un vendemotos Total. más, es un tío que no tiene ni idea, hace los vídeos en YouTube, nos va a vender la moto de que nos vamos to the moon, seguro. Y había muchísimo rechazo de la gente. Encima, cuando entraban y me conocían, le digo, esto no es fácil, y decían, Ya, peor, sí, sí, es un sí. vende humo malo. Exacto, Es exacto. vende humo Sí, malo. sí, sí, sí. Entonces, ha habido eso. El problema del mundo cripto es que ha habido demasiada gente con poco conocimiento que ha vendido formación Ya. y que se ha hecho la experta. Ujú. A nosotros nos viene gente, Víctor, de que ha estudiado, que ha pagado formaciones carísimas y nos dice, o sea, no ha aprendido nada, Ya. o no ha aprendido casi nada, Ujú. porque al final te venden lo que encuentras en YouTube, ¿no? El halving, Ujú. Bitcoin, que es to the moon, ¿sabes? Es esta Totalmente. mentalidad del to Ujú. the moon constante, Ujú. con lo cual han hecho mucho daño estas personas. Y a esto yo le añado todas esas personas que se han dedicado a llevarse el dinero de la gente, Ya. ¿no? Lo último que ha pasado hace poco también Sí. lo hemos visto. Ujú. Nadie da dinero gratis No, a nadie. no, 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 no. Claro, 100%. un duro a 4 pesetas. Como Correcto, una correcto, peso un correcto. 5, Sí, 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 sí. o tienes 5 no te lo dan el duro. Totalmente, tío, totalmente. Entonces, es un poco ese el problema, la verdad. Totalmente. Yo además veo, con respecto al paseo aleatorio, ¿no? Y todo esto que decías, yo lo que me he dado cuenta, no solo pasa en las cripto, pero en cripto también lo he visto mucho, quizás más incluso que en otros mercados, es que mucha gente que cae en un periodo de varianza positiva, es decir, estás en un momento en el que Sí, sí. quizás tu operativa o tu toma de decisiones se correlaciona con un entorno bueno de mercado, en el que te favorece, eso te hace ganar durante un periodo de tiempo X, y puede ser mucho dinero el que ganes, pero eso es resultadista, es decir, eso no te avala para explicar un conocimiento, eso te avala para decir que tus decisiones han tenido éxito, pero no se relaciona directamente con el conocimiento que dispongas. Entonces, lo chungo de este mundo, de los mercados, es que hay que separar el comportamiento del resultadismo. Tu comportamiento y tu conocimiento debe ser aislado, debe tener una profundidad como la que tú puedes estar mostrando, independientemente de lo que ocurra en los resultados, porque los resultados son tan variables y solo se pueden ver tan a largo plazo que puedes caer en periodos en los que alguien sin conocimiento gana y alguien con conocimiento no gana. Y eso hace que se pierda autoridad solo porque no está correlacionado en ese momento su conocimiento con lo que está ocurriendo en los resultados. Pero en el largo plazo, como ocurre en otras disciplinas que tienen que ver con probabilidad, es cuando Sí, se ve la diferencia, ¿no? claro. Y el gap cada vez es más grande a medida que pasa más tiempo. Y eso es muy difícil de ver en el corto plazo. Muy, 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 muy Es difícil muy de ver. difícil, además es un mercado muy joven, el cripto, por eso nosotros queremos backtestear nuestra estrategia en 30 años, estamos construyendo el backtesting en Interactive Broker. ¿Por qué? Porque primero construir un backtesting en un exchange es muy complicado, los exchanges ya sabes que Claro. no es sencillo, Ujú. y también porque es un mercado joven. Entonces, en un mercado joven hay muchísima gente que ha tenido éxito en el mundo cripto por varianza Ya. positiva. Ujú. Por varianza positiva, Ujú. no porque ellos tuvieran un conocimiento, simplemente le han dado a una piedra, Ujú. le han dado a la cripto correcta, esa cripto ha subido y ya está. Pero una manera de invertir profesional, que es lo que intentamos transmitir, por ejemplo, a nuestros alumnos, no es estar todo el día en Twitter mirando a ver de qué habla la gente. Pues te puede ayudar eso. Pero si tú tienes una estrategia que dice que se hace A o se hace B en cada uno de los filtros que tú aplicas, te sientes mucho más cómodo porque es mucho más fácil saber qué haces en cada momento. Correcto. Y sobre todo, aprender a vender. Ujú. Aprender a recuperar. En cripto, la regla uno que he aprendido también a base de golpes es a recuperar esa bendita inversión inicial que Ujú. tienes, sobre todo en altcoin, y luego juegas risk-free, o Ujú. sea, cero riesgo y lo demás lo dejas correr. Y esto a la gente le cuesta porque esos USDT que tiene guardados en su exchange les queman en las Ya, manos. ya, ya, ya. Los quieren invertir, tienen ese coste oportunidad de que me estoy perdiendo algo Ujú. y ven el vídeo del YouTube de turno, que con no sé qué, bueno, entro aquí. Ujú. Nos ha venido gente, Víctor, que cuando analizamos su cartera, es decir, enséñame cómo está tu cartera, desesperada. Esa gente que Ujú. había puesto $10.000, ahora su cartera vale 1.000. Ujú. Y algo no has hecho bien. Ujú. Bueno, nos enseñaban su cartera y estas personas tenían 300 altcoins. Ya. Ujú. Y su frase, interesante a nivel psicológico, porque lo que piensa la gente decía, no, pero yo tengo 300 altcoins porque diversifico. Ya. Y yo les decía, pero es que no estás diversificando, Ujú. estás ampliando tu riesgo, estás Ujú. haciendo un leverage. O sea, si 300 altcoins están correlacionadas entre sí, si la USDT, la dominancia de USDT sube, es decir, si más gente pasa dinero a stable, todas esas altcoins se van a desangrar. Ujú. Con lo cual tú simplemente amplías tu riesgo y de 300 habrá 100 que incluso van peor. Total. Ujú.
300 algo. ¿Cómo Ya, gestionas ya. tú eso? Sí, pero ahí también está el parte del conocimiento que decías, porque la gente confunde diversificar con aumentar simplemente número Claro, de inversión, y eso no es diversificar. La diversificación implica un proceso mucho más complejo que tiene que ver con que todo tenga un sentido de equilibrio y que una cosa compense la otra. Y ese es el problema, que cuando no haces actos dejándote llevar por un impulso o algo irracional en lugar de un conocimiento que te avale y que te asegure que eso tiene sentido en el largo plazo, lo que puede llegar a ocurrir siempre es malo, siempre, siempre, en el largo plazo siempre es malo. totalmente. Total, total. Y mira, para ya cerrar este tema, por ejemplo, nosotros utilizamos una estrategia de creación de portfolio en altcoin muy similar a la que se utiliza la famosa estrategia de Modern Portfolio, la teoría del portfolio moderno, que es de los años ya 80, pero que se ha usado mucho, que tiene en cuenta también ese beta, ese riesgo y esa volatilidad implícita que pueda tener un activo, ¿no? Entonces, si tú tienes en tu cartera un montón de activos que tienen muchísima volatilidad, pues te expones también a un riesgo, ¿no? Entonces, es un poco compensar activos con un poquito menos de volatilidad, con más volatilidad y saber en el caso del cripto en qué momento tienes más probabilidades de éxito entrando. Entonces, yo muchas veces les digo a la gente, vale, yo miro esos P2P de Binance, miro la dominancia de USDT, que es la clave de todo. O sea, no hace falta abrir 50 gráficos en TradingView. Abres el gráfico de la dominancia de USDT. Abrimos la dominancia de Bitcoin. Miramos el FDV y ya tenemos 4 filtros que tienen que cumplir nuestras condiciones. Y miramos si a nivel macro se han impreso USDT. Vale. Si uno de estos 4 filtros no los pasa la altcoin, la nota que recibe, como si estuviera haciendo un examen, es inferior a 10. Y nosotros sabemos que si nos da una nota de 9, pues invertimos un 2% del capital. Si nos da 10, un 5%. No todo. O sea, Claro. no el 100% Sí, 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 de sí. nuestra inversión. O sea, invertimos cantidades muy pequeñas y siempre mantenemos un 50% de nuestra cartera en moneda estable. Qué bueno, tío. Entonces, te puede ir mal. Así te puede ir mal, Víctor. Y a lo mejor no te compras el Lamborghini. Ya. Mañana, pues depende de la cuenta que tengas, pero lo más probable es que no, a corto plazo. Pero te duermes tranquilo y tienes la sensación de que estás haciendo cosas con sentido. Tanto si te va bien como si te va mal. Total. Y no tirar una moneda, ¿sabes? Y 100%. bajar la inteligencia que se me ha quedado. Es en el Sí, sí. momento, digo, Es una frase potente, es una frase potente. Sí. fuerte, tío. Totalmente, totalmente. O sea, tengo tres temas que tengo en la cabeza que me gustaría tratar, a ver si tenemos tiempo. La primera de ellas, o sea, me gustaría abordar 3 puntos. Uno de ellos es la blockchain, ¿vale? Porque al final hemos Sí, tratado por encima, pero creo que a mí la idea que tengo de las cripto muchas veces, aparte de, por ejemplo, yo también utilizo Bitcoin para invertir, pero es lo único que utilizo, pero blockchain sí que creo que es algo que puede tener mucho más sentido para la gente, ¿no? En el sentido de escuchar cuál es el fundamento de ello. Luego también la idea del backtesting, ¿no? Porque has mencionado mucho backtesting, de muestras, del sí, trabajo que haces y por tanto cómo lo orientas. Y luego también me gustaría pasar al tema de la inversión, ¿no? Porque también has mencionado que tu cartera y cómo haces el riesgo, eso entiendo que tiene una especie de ponderación distinta según en qué activo estás sí, invirtiendo, ¿no? Entonces, ¿te parece? Podemos empezar por el tema del backtesting, para así unimos un poco sí. esa parte de la estrategia. Tú cuando haces estudios y digamos que desarrollas tus estrategias y tu forma de entrar en los mercados, ¿cómo orientas ese proceso? ¿Cómo es el protocolo que sigues a la Sí. hora de lanzar una estrategia real? Sí, nosotros, bueno, a mí me llevó bastante tiempo. O sea, tenemos un Excel muy rudimentario, muy primitivo, que es lo que estamos intentando es llevar, obviamente, a algoritmo y de algoritmo llevarlo a app para que tú no tengas que rellenar un Excel por cada vez, por cada algo. Entonces, es un Excel que tiene una serie de check. Entonces, la pregunta que se hace mucha gente es, vale, tú para invertir en cripto o para invertir utilizas análisis técnico, utilizas análisis fundamental, ninguno de los dos, crees que uno de los dos sirve, el otro no. O sea, yo empecé a formarme en los mercados utilizando análisis técnico. Análisis técnico me he leído todos los libros que hay de análisis técnico, el que tengo aquí detrás, por ejemplo, es uno que recomiendo mucho de análisis técnico en los mercados financieros. Entonces, yo el check número uno que hago es, ok, voy a mirar cómo está a nivel técnico la dominancia de USDT. Y luego voy a mirar cómo está a nivel técnico la dominancia de Bitcoin en una semana y en un día. Estos son nuestros parámetros, claro. En una semana buscamos una serie de condiciones, en un día buscamos una serie de condiciones con dos indicadores que he diseñado en PineScript V5. Uno es un RSI que incluye las bandas de Bollinger, es decir, tiene la volatilidad de las bandas de Bollinger dentro de la ponderación del RSI.
con lo cual tú solamente con un oscilador puedes ver, uno, cuándo el precio sale de las bandas de Bollinger, cuándo cruza la parte del medio y al mismo tiempo cuándo está sobrecomprado y sobrevendido. O sea, la famosa estrategia de RSI, bandas de Sí, Bollinger sí. y divergencia está metida ahí. Ujú. Entonces, miramos en semanal una serie de factores y miramos en diario otra serie de factores. Por ejemplo, que esté en diario miramos mucho que esté en una zona, pues, hay unos determinados soportes de order block que nos diseña este indicador, que el precio está ahí. Vale, entonces ahí le damos un check o no si cumple estas condiciones, la dominancia de USDT. Nosotros queremos que la USDT dominance caiga. Si no cumple, pues ahí le damos una ponderación. Eso de 1/10 le da a lo mejor un punto, o un punto con 5. Después vamos a ver la dominancia de Bitcoin. Hacemos lo mismo a nivel técnico. Y eso le da a lo mejor otro punto y medio, si cumple determinadas condiciones en una semana y en un día. A partir de ahí nos vamos a mirar el FDV, que no tiene nada que ver con análisis técnico, es más un tema fundamental. Es decir, esta cripto, ¿cuánto tiene en circulación? ¿Cuánto va a salir? ¿Tiene un FDV de 1? Vale, el Excel automáticamente te da un buy o un sell, que corresponde a otro punto. Pues añadimos ese punto ahí. Tú imagínate el trabajo de Sí, chino que es sí, sí, esto. sí. Después vamos a poner esa bendita fórmula de value investment para cripto, que para una persona que la haga a mano, pues a lo mejor le lleva horas, tío. La queremos automatizar, pero cuesta. Ujú. Estamos en ese proceso de crear el algoritmo, pero lleva tiempo y dinero. Vale, si el precio nos dice que el precio de esa altcoin que queremos analizar es un precio atractivo que tiene valor, pues le da otros 2 puntos. Nos vamos a Binance a nivel macro. Eh, ¿Se están pidiendo USDT? ¿O no nos están pidiendo USDT? Sí, pues le damos otro punto. Como ves, es un Excel que tiene en cuenta análisis técnico, tiene en cuenta análisis fundamental y tiene en cuenta factores macro. Y lo mismo hacemos en acciones, pero con otro Excel. A partir de la nota que nos da aquí, nosotros decidimos invertir o no una cantidad exacta de nuestro portfolio en esta cripto. Toda esta info la estamos poniendo en un algoritmo para hacer un backtesting de los últimos, en el caso de cripto, de los últimos 5 años para que existan estos proyectos y ver si esta estrategia a largo plazo es ganadora o no. Ujú. O sea, empíricamente, llevando a cabo todos estos checks, habiendo comprado todo esto cuando los checks eran de 10/10, ¿he ganado dinero o he perdido dinero? Al hacerlo a largo plazo, porque es algo bastante a largo plazo, el impacto de las fees y el impacto del spread es más bajo. Eso muchas veces lo que hacen muchas operaciones al día no lo calculan en sus Correctísimo. estrategias, Ujú. en los algoritmos. Dicen, mi estrategia ganadora, sí, pero no ha calculado el spread Ya. y las comisiones del exchange. Quítaselo, ya verás Eh, luego. Sí, sí. ¿Verdad? Ujú. Y salen muchas veces que no es tan ganadora como dicen. Ujú. Y esto mismo lo queremos hacer también en acciones, pero los últimos 30 años. Queremos llegar hasta el 97 Ujú. y ver, ahí introducimos también factores macro. Ujú. Tú tienes una visión global, Víctor, tienes donde está siempre claro en cada parte si tú pones sí o no, si es un buy o no. Te puedes equivocar, pero estás teniendo en cuenta tantos factores que yo creo que reduces el riesgo muchísimo. Ya. Ujú. Tú entras, disparas al pato Ujú. cuando el pato lo tienes muy, muy cerca. Ujú. Ahora, Totalmente. por ejemplo, para que la gente que nos está escuchando, o sea, ahora, por ejemplo, es un momento donde empezamos a tener varias altcoins que se sacan entre 8 y 9 de puntuación. ¿Por qué? Porque la dominancia de USDT está cayendo. Ujú. Y la dominancia de Bitcoin, que es otro tema que a la gente le cuesta un poco, la dominancia de Bitcoin tienes que caer siempre para que las altcoins suban mucho. Las altcoins pueden subir algo cuando la dominancia de Bitcoin se mantiene estable, pero la dominancia tiene que caer por debajo del 52%, 50% a nivel estadístico, para que haya realmente un bull run. Ahora está en 57, es hasta altísimo. Pues esto es lo que nosotros queremos backtestear. Lo que pasa es que la gente, claro, dice, aquí no estás backtesteando una estrategia técnica, no me estás diciendo que ponemos una media, Ya. que cuando cruza, Ujú. o sea, aquí estás metiendo datos macros, estás metiendo datos técnicos, datos fundamentales, todo metido ahí, con lo cual lleva tiempo Ujú. hacer ese algoritmo y estamos en ello con personas que lo han hecho con otros activos, pero que me han dicho, esto es caro, Ya. lleva Ujú. tiempo y ármate, o Sí. sea, tómate una tila Sí, sí. y que la gente pues se arte a picar Ujú. piedras, Ujú. 100%, tío. ¿no? No, pero es súper interesante, sobre todo para ver que hay una serie de parámetros que intentas llevar, ¿no? Porque a mí lo que más me pienso, cuando pienso en backtesting y lo que estoy escuchando, pienso, hostia, ya, pero la muestra que puedes llegar a tener,
¿crees que es significativa? Es decir, cuando en un entorno como las cripto, que son tan nuevas, ¿no? Tan neófitas, ¿crees que existe la posibilidad de tener una muestra lo suficientemente grande y representativa para que tus decisiones sean seguras? Seguras, entiéndeme, que te den confianza. Es una buenísima pregunta, Víctor, y te contesto con total honestidad. Pienso más bien que no, Ujú, en el corto plazo. ujú, Sí, pienso que no. Pienso que mucho va a depender. Yo creo, te voy a responder de la siguiente manera. Creo que con las criptos ahora mismo podemos ver si se da algún cisne negro o algo parecido a lo que con lo que ocurrió con las .com. Es ujú. decir, que de 28.000 proyectos se queden 10 o 20 o 30 o 100 que realmente aportan valor. Ya. Y que los otros en algún momento sean barridos por el mercado porque no sirven para nada y no tienen razón de existir. Entonces, lo interesante ahí será qué pasa con este backtesting, qué pasa con esta estrategia si se lleva de aquí a los próximos 10 años con los proyectos consolidados. Allí sí que creo que te podría contestar que sí, Ujú. que es una muestra suficientemente válida. Ahora no, porque ahora la gran mayoría de proyectos de altcoin tienen 3 o 4 años de Claro. vida. Ujú, Entonces tu muestra tiene 4 años. ujú. Es una muestra desde un punto de vista empírico poco Ya. significativa. Ujú, No tan significativa como lo sería un backtesting de 30 años en acciones, que ujú. además es mucho más fácil de hacer. Total, total, sí, sí. No, y sobre todo porque pienso en, que estoy convencido que lo has tenido en cuenta, pero es simplemente para que la gente también entienda cuál es el proceso Total. mental, ¿eh? Pero, por ejemplo, pienso en los grados de libertad que le estás dando al añadir esos factores que estás utilizando en cada uno de ellos, estás aumentando mucho los filtros. Entonces yo pienso como trader o como inversor, ¿no? De decir, hostia, cuanto en mercado, en un entorno con baja, que lleva poco tiempo, ¿no? Que tengo pocos años en poder tirar para atrás, si además estos están muy sujetos a elementos que son externos a la participación de la masa, sino porque hay elementos externos, como por Sí. ejemplo la impresión de USDT. Todo eso implica que son demasiadas variables junto con los grados de libertad que me llevan a decir, hostia, igual lo que haga va a tener un efecto muy grande de overfitting, ¿sabes? De, oye, a ver si... Totalmente. Y eso simplemente pensaría eso porque hay otros entornos como las acciones que dices que sí que lo veo mucho más sentido. ¿Sabes? Digo, hostia, ahí creo que tiene todo el sentido del mundo, pero aquí lo veo muy interesante. En plan, digo, hostia, ojalá que, a ver, Hay un ver qué overfitting salga. altísimo. Ya, puede Sí. ser, ¿no? Puede ser, no sé. Pero hay que hacerlo, claro, Porque es que no además hay otra forma. piensa, claro, Víctor, no, tienes toda la razón. De hecho, justo, además lo pongo en el paper, o sea, en el artículo lo pongo. O sea, lo más probable es que esto dentro de 5 años se tenga que cambiar completamente los Ya. parámetros. Uno entre todos. Tú imagínate que, por ejemplo, mañana hay un cisne negro en Vento y cae USDT y entonces el parámetro 1 y 2, ¿qué pasa? El parámetro de Binance, de ver la gente, Claro. lo tienes que cambiar, tendrás que buscar otra stablecoin. Entonces ya estás cambiando eh, tu backtesting, ya estás Se... introduciendo una variable nueva durante el camino. Por eso mismo, Víctor, nosotros somos bastante cortoplacistas con el tema altcoin Muy bien. y utilizamos el mercado de altcoin para capitalizarnos Total, y para total. irnos a otros Muy mercados bien. mucho más eficientes. Qué bueno, Porque el tío. mercado de cripto es súper ineficiente. Ya. Por eso la gente Claro, random gana claro, dinero, claro. porque es ineficiente como mercado. Exacto, exacto. Qué bueno, tío, de verdad. No, no, me encanta, en serio. Y justo con esto también quería utilizarlo para añadir el tema de el riesgo, ¿no? Es decir, la gestión de capital que tú utilizas en ese tipo de inversiones, tanto porque estamos focalizándonos mucho en altcoins, sí, pero también me interesa mucho tu perspectiva a nivel de cripto general, tanto en Bitcoin, o sea, ¿cómo haces para ponderar, por ejemplo, tu inversión general? Si tomamos tu Sí. cartera, por ejemplo, de inversión en total, ¿puedes hacernos una pequeña orientación o pasarte Sí, un sí, poco por sí, sí, alto sí. todo esto? Mira, ¿Cómo lo haces? te pongo el ejemplo clásico de la persona que dice, mira, yo tengo 10.000 euros para destinar a cripto. Vale. Mensaje uno, esos 10.000 euros cuando los destinas a cripto ya no son tuyos. El primer mensaje que la gente da por sentado Sí, sí. es que sí, ya lo sé. Sí, no, pero de verdad, no Sí, son sí. para comprar los pañales del bebé, no son para comprar los cereales, o sea, no son tuyos. No los necesitas para nada. Lo tienes claro, sí. Vale, pues de esos 5.000 euros, nosotros ponderamos de esos 10.000, nosotros ponderamos la cartera, por ejemplo, de esta manera. El 50% de esa inversión, nosotros la destinamos solamente a nuestra estrategia, digamos, Bitcoin Ethereum. Vale. Con lo cual, un 25% va a Bitcoin. Obviamente, intentando entrar en momentos, buscamos una manera muy simple de entrar en Bitcoin. Ya sé que parece muy simplista. Mira, hay dos maneras súper simples. Bitcoin es la primera, en gráfico mensual, buscar un bajo más alto, por teoría de Dow. O sea, cuando hay un bajo más alto en gráfico mensual, son históricamente los mejores momentos de entrar en Bitcoin. Y dos, ese arco iris de Bitcoin que la gente dice, no puede ser, tío, no es serio, no es profesional. Coño, tú te miras el arco iris de Bitcoin y cuando Bitcoin está en la zona súper baja del arco iris históricamente, han sido momentos muy buenos de compra, ¿no?
Pues hacer una entrada en Bitcoin, un 25%, y el otro 25% se utiliza para incrementar esos Bitcoin. Y entonces se hace un edge donde se destina o a Bitcoin y Ethereum según cómo está la relación entre Bitcoin y Ethereum. Y aquí tenemos un 50% de capital ya invertido ahí. Ok. El otro 50%, los otros 5.000 euros que quedan, nosotros mínimo, dejamos unos 3.000, que es aproximadamente, es más de un 60% de ese 5.000, o sea, es un Sí, sí, 30% sí. del total, pero Ujú, es un 60% de esos 5.000 en efectivo. ujú. Sea, en efectivo significa, como tú los tendrás en un exchange, pues que están repartidos entre 3 4 monedas estables, incluyendo euros. Ujú. Porque una cosa que hacemos nosotros, por ejemplo, de esos 3.000 es un cambio euro-dólar en función de cómo esté la inflación del euro y del dólar. Ok. Tú sabes que al final siempre te vas a la moneda que tenga inflación más baja, Ujú. porque eso te permite ganar algo Sí, con sí. la propia moneda Ujú. estable. Y luego tenemos 2.000, que es el 20%, para invertir en algo. ¿Ya? Cuando toca. Ujú. Cuando toca. Entonces, ese 2.000% que te permite invertir en altcoin, si tú pillas altcoin buenas invirtiendo $2.000, es, a mucha gente le ha pasado que ganas 8.000, que es el resto que tienes de tu inversión. Entonces, lo que te tienes que preguntar es, ¿qué hago yo después con los Exacto. 8.000? Ujú. ¿Los vuelvo a repartir y a ponderar otra vez en Bitcoin Ethereum? ¿Los vuelvo a redistribuir mi efectivo? Y ahí se plantea una pregunta interesante. Y en mi caso, en nuestro caso, la respuesta es que una vez que tú has sacado ganancias de ahí, lo normal o lo recomendable es ir a mercados más eficientes con ese capital. Ujú. O sea, a nosotros utilizamos el mercado cripto, Víctor, con dos funciones. La primera, acumular cada vez más Bitcoin. La segunda, acumular cash, efectivo, capital, para una persona que empiece con poco capital, para tener un capital más grande y, por ejemplo, poder ir a un ETF. Ujú. O, por ejemplo, poder ir a invertir en una acción Ujú. o meterse en el mundo de las opciones. Porque una persona que quiera invertir $1.000 o 1.200 en un ETF a largo plazo lo hace muy bien. El problema es que a lo mejor gana un Ya. 5 o un 7% al año. Y Ujú. yo en broma siempre les digo, si como se vende tanto esto del Lamborghini, les digo, la silla de ruedas en el Lamborghini no te va a caber, ¿no? Entonces, Sí. o sea, te vas a tardar Ujú. 40 años Ujú. con interés compuesto para que ese dinero haya crecido mucho. Ujú. El cripto te permite intentar hacerlo crecer más rápido, pero luego te tienes que ir Ujú. a otros mercados. Eso es un poco el concepto en la distribución Qué bueno, de tío. nuestra cartera. Qué bueno. ¿Qué riesgo tenemos ahí? Pues tenemos dos riesgos. El primero, que el 20% de esas altcoins, aunque hayamos entrado bien y con todo y tal, caiga. Y entonces ese 20% tiene un riesgo alto. Y el otro riesgo importante es ese 25% que ponderamos hacia Ethereum, que puede que haya una descorrelación alta entre Bitcoin y Ethereum, puede ser que la haya, con lo cual ahí tienes lo mismo que tendrías en DeFi con un impermanent loss. O sea, que te hubiera sido mejor, pues simplemente holdear Bitcoin, Ujú. ¿no? En lugar de hacer tanto trasiego. Ya. Esos son los dos, digamos, riesgos. La estrategia Bitcoin Ethereum llevamos 2 años haciéndola, funciona bien. Qué bueno, tío. Nos funciona muy bien. Habría que Ujú. testearla de aquí a Claro. 50 años, pero necesitamos un poquito Total, total. más de tiempo. Total. Qué bueno. Pero eso es un poco, Muy bien. digamos, la ponderación que Qué hacemos. bueno. Y se me ocurre una pregunta rápida también, que ¿crees que mucha gente que hace trading en Bitcoin, por ejemplo, ¿crees que hacer trading en Bitcoin tiene sentido? Tiene más sentido, Víctor, que hacer trading de altcoin. Ujú. O sea, sin lugar a duda. Yo conozco a mucha gente que es muy rentable haciendo trading solo de Bitcoin. Ujú. Eh, lo que pasa es que Bitcoin es un activo. Hay dos reglas normalmente en Bitcoin, o por lo menos que es nunca shortees a Bitcoin. Ujú. O sea, porque Bitcoin te las lías. O sea, muchas veces Bitcoin lo que tiene son movimientos a la baja muy fuertes, pero luego muchísimas veces hacen short squeeze arriba, tocan, revientan todos los stops, vuelve a caer. Es un activo muy delicado. Pero sí que, por ejemplo, hacer un trading long en Bitcoin simplemente con bajos más altos en diario o en 4 horas, pues se puede hacer. En mi caso, a mí no me gusta estar todo el día delante de una pantalla. Ujú. O sea, no, me produce estrés, Ujú. no, lo he probado, lo he hecho. eh, no es algo. Puedo llegar a entender una persona que esté todo el día delante de la pantalla, que haga intradía con small cap. Es lo único que te llego a comprar. Porque una small cap sí que en un día, por temas de offering y por temas, tiende a subir mucho.
Y además las small cap, creo que lo comentaste en una entrevista, tienen algo que a mí me recuerda muchísimo a las altas. Y es que a largo plazo tienen un sesgo bajista. Totalmente. Creo que lo comentó una persona que estuvo muy Sí. buena en el canal. Tiene un sesgo bajista. Es más el tiempo que son bajistas que el tiempo que son alcistas. Y por una subida parabólica que tienen, luego se meten unas hostias de un año. Correcto. Entonces, quizá lo único que se podría tradear a nivel más intradiario es Bueno, Bitcoin. Pero te digo, nosotros no lo hacemos. Ya. Qué bueno. Era simplemente porque sé que mucha gente igual se lo pregunta, ¿no? ¿Qué opinión tienes respecto a hacer trading en Bitcoin? Porque me preguntan muchas veces y yo no lo hago, entonces no tengo una respuesta demasiado adecuada para hacerlo. Y siempre me intento dar la idea que tú acabas de dar. Es decir, yo muchas veces pienso, o sea, hay que dividir la inversión. La inversión me parece totalmente, evidentemente necesaria en ese contexto, pero trading, hay otros activos que creo que tienen más sentido. Es decir, para hacer trading, es decir, los movimientos, si buscas volatilidad, tienes las small caps. Si buscas límites de volatilidad, tienes el forex. Yo qué sé, es como, me parece un intermedio entre una divisa y una acción. Entonces, creo que siempre estás en un entorno en el que hacer trading buscando volatilidad, ya tienes otros mercados que son más volátiles. Si quieres volatilidad, Totalmente. entonces Totalmente. me pongo un poco ahí. Sí. Mira, yo donde más hago trading para últimamente, los últimos 3-4 meses, que es donde me estoy construyendo todo el track record en Interactive Broker, y ahora mismo está yendo muy para arriba, pero yo soy el primero que te digo que es un random walk, o sea, es un paso aleatorio, seguro, de momento. Lo que pasa es que tenemos una estrategia también muy matemática, muy clara, o sea, soldado que pierde la disciplina, soldado caído. O sea, entonces, es el mundo de las opciones. O sea, el mundo de las opciones es un mundo que la gente le tiene mucho rechazo porque tienen la creencia implícita de que es muy difícil. Te empiezan a hablar de gamma, de delta, el vega, cómo lo lees, la volatilidad implícita, cómo afecta el precio del contrato de opción, y tú empiezas a decir, uy, esto no es para mí. Yo no valgo para esto. Entonces, el mercado de opciones ofrece ganancias muchísimo más altas que el mercado cripto, muchísimo más altas, con un riesgo, obviamente, que tienes que controlar y que tienes que gestionar. Es un mercado regulado y, sobre todo, te da la opción, cuando tú compras un contrato, no cuando lo vendes, de decidir qué haces. Tú pagas la reserva de restaurante. Si no quieres ir al restaurante, no pagas toda la cena, pagas solamente el 10% de reserva. Explicado de manera muy... Claro, nosotros cuando descubrimos esto, digo, vale, entonces sí que podemos tradear de forma muy swing lo que son contratos de option. O sea, nosotros no vendemos primas, tradeamos contratos de option. Yo siempre les digo esto, la gente que se ve el mundo cripto como que Bitcoin sube mucho, y les comparo Bitcoin con MicroStrategy. MicroStrategy es una empresa de large cap de bolsa de Michael Saylor, que obviamente tienen las tenencias de Bitcoin más altas a nivel mundial. MicroStrategy sube cuando sube Bitcoin, por correlación que tiene. Bitcoin desde el ETF subió un 350% desde los 16.000, llegó hasta los... MicroStrategy subió un 1.200%. Una persona que haya invertido no en Bitcoin, sino simplemente en MicroStrategy Spot, se ha ganado mucho más que no invirtiendo en cripto. Una persona que haya comprado un contrato de MicroStrategy a un año vista, long, o sea, una call, un contrato call, ¿no? Pues a lo mejor ha hecho un 20.000% por el leverage que implica. Claro, es que es una locura. Sí, te explota la cabeza, sí, total. Totalmente. Es una cosa que no tiene sentido. Y el riesgo es que tú pierdas la prima. Ese es tu riesgo. Tu riesgo es, si no pones stop loss, que cuando vence el contrato pierdes la prima. ¿Vale? O vendes el contrato antes. Ese es el único trading ahora mismo, Víctor, que realmente estamos haciendo un poco más activo, porque te capitalizas de una manera escandalosa si tienes una estrategia decente. Total. Pero es droga dura. O sea, hay que estudiar bien, ¿eh? Hay que estudiar mucho. 100%. O sea, Yo creo que no hay nadie con el que haya hablado sobre opciones que no entienda que el potencial de las opciones son increíbles. O sea, todo el mundo dice lo mismo, son increíbles. Pero sí que es cierto que, y ahí rompo la lanza a favor de la gente que quiere las cosas fáciles, que las opciones son complejas en cuanto a que hay muchas más variables a tener en cuenta que el comprar y vender típico que la gente entiende, ¿no? Entonces, no son menos complejas seguramente que la gente de lo que se piensa la gente, pero sí que es cierto que hay que tener ciertos ya conocimientos que te ayuden a saber dónde moverte, porque si no, sí te puedes meter hostias buenas, la verdad. Pero son súper interesantes, la verdad, son la hostia las opciones. Estoy 100% de acuerdo con ello. Y ya para acabar, si te parece... perdona, no sé si te he cortado, si querías decir algo. Sí, no, un apunte pequeñito, Víctor, claro. Solo te quería comentar una curiosidad. Por ejemplo, nosotros lanzamos un taller de opciones y nuestro final era
te vamos a explicar las opciones para que un niño de 8 años las pueda entender. O sea, tú se las cuentas a tu hijo de 8 años, se las tienes que explicar para que la entienda. La primera clase que explicamos la estrategia, que es muy, muy sencilla, la gente la entendió bien. Pero ¿qué pasa? Que la segunda clase explicamos las coberturas. Ya. Y ahí la gente estaba de nuevo con la misma cara que cuando les decía la fórmula de Ethereum. Hostia, que me vuelvo a ir, tío. Sí. Total, tío, Ya en total. las coberturas estás introduciendo unas variables de, vale, ¿cómo cubro la prima con otra opción inversa? Entonces ya se complicaba más la Total. cosa. Y entonces ahí te das cuenta de la dificultad que tiene explicar algo muy complejo, tratando de explicarlo de forma sencilla 100%. para la gente de a pie, ¿no? Pero 100%. es lo que he descubierto, un mercado muy, muy, muy complejo. Totalmente. Francesco, para acabar, me gustaría tocar la parte del blockchain. Un poco, si quieres, podemos utilizar como Sí, colofón. Y es que eres alguien, como hemos visto, que tiene mucho conocimiento sobre el mercado cripto y sobre todo lo que tiene que ver con el entorno de las criptomonedas. Me gustaría también que utilizases esta parte para intentar orientar a las personas respecto a por qué crees tú que blockchain tiene sentido, ¿no? Es una pregunta bastante sí. tópica y típica, creo que seguramente te la han hecho 1000 veces, pero tener sentido para la gente que ha llegado hasta aquí, que por lo tanto está muy interesada en esto, que le des una orientación sobre por qué crees que el entorno cripto, el entorno blockchain en concreto, son el futuro, si así lo crees. Sí, es una buenísima pregunta, Víctor. Te voy a intentar contestar de la forma más sencilla posible. Lo primero que yo le digo a la gente es, ¿qué es blockchain? Le hago esta pregunta, ¿qué es blockchain? Y muchísimas personas contestan, Bitcoin. Ya. Una persona que ha comprado Bitcoin se ha hecho millonaria. O sea, hay muchísima confusión en la mente de la gente. Entonces, primero, o sea, ¿qué es Bitcoin? O sea, Bitcoin es un protocolo de código abierto que utiliza la tecnología blockchain. Esta es la definición 1 que se da de Bitcoin. Y luego tiene, bueno, es un banco central descentralizado y es una moneda que corre sobre la blockchain. Vale. Entonces, la blockchain es una tecnología que nosotros tenemos que nos permite, nos da tres grandes ventajas, en mi opinión. La primera es trazabilidad. O sea, la blockchain te permite trazar cualquier cosa. Tú imagínate una blockchain de un supermercado. Un supermercado que quiera implementar blockchain. Pues tú puedes trazar, por ejemplo, la historia de los alimentos, desde que salieron, desde que se hicieron hasta que llegaron ahí. Es una manera más transparente de cara a la gente, sobre todo si la blockchain es pública. Dos, una blockchain es un concepto de inmutabilidad. O sea, una vez que el bloque está minado, dependiendo del tipo de blockchain, no se puede revertir. Esa información está dentro de ese blockchain. Y otro factor muy importante de la blockchain es que permite, en mayor o menor medida, depende del tipo de blockchain, obviamente, cierto grado de seguridad y descentralización. Sobre todo descentralización, es decir, que no se necesite un tercero de confianza para hacer una transacción. Yo les pongo siempre el ejemplo a la gente de cómo se entiende de forma sencilla un smart contract. Un smart contract, nosotros lo tenemos, Víctor, creo, desde los años 80 que existen los smart contracts. Los smart contracts son esas máquinas que tú ves en cualquier gasolinera o que ves en las universidades donde tú pones un euro y te sale una Coca-Cola. Esa máquina tiene unas instrucciones que dice, si un tío pone un euro, el valor de la Coca-Cola es un euro, dale la Coca-Cola. Pero no hay un nombre detrás de la máquina o dentro que te la da. Eso es un smart contract. O sea, las Sí, máquinas sí. esas son los smart contracts. La blockchain le añade una capa de seguridad, porque yo podría reventar la máquina a hostias y llevarme las Coca-Colas. La blockchain pues le da una capa un poquito extra y sobre todo para mí el factor fundamental es trazabilidad, inmutabilidad que tiene. En el caso de Bitcoin, seguridad. La red de Bitcoin la más segura posible. Y última, pero no menos importante para la red de Bitcoin, el gran valor que tiene Bitcoin a nivel mundial y a nivel de blockchain no es solo su descentralización, es que Bitcoin impide el doble gasto. Por eso Bitcoin es revolucionario. Cuando la gente dice, dime por qué Bitcoin es revolucionario con una frase, porque evita el doble gasto. Tú y yo no podemos gastar un mismo Bitcoin al mismo tiempo que poseemos, salvo, o sea, los mineros van a ver nuestras transacciones si lo tenemos o no. O sea, no podemos hacer trampas con ese Bitcoin. Si ese hash no es validado, si los mineros no validan nuestra transacción, si no hay una asimetría de llaves privada y pública, no hay manera de que se gaste dos veces. En cambio, el dinero fiat se gasta dos y tres veces. El mismo dinero que está en el banco lo usa el banco y tú tienes acceso a ese dinero. No, tiene, o sea, no Total. es sostenible eso en el tiempo.
Ese es el gran valor que tiene Bitcoin y la blockchain tiene esos tres. En mi opinión, la gran mayoría de blockchain para empresas va a tener, porque no todas las empresas necesitan blockchain. O Claro. sea, eso también es otro mito que se ha Ujú. vendido. Pero empresas, por ejemplo, de salud, que tú puedas tener tu historial médico en la blockchain. Te vas a cualquier país Ujú. y tú tienes en la blockchain el acceso a tu historial médico y tú tienes tu llave privada para esos datos. A nivel de supermercados, a nivel de comida, a nivel de coche, tú tienes un coche de segunda mano, te lo compras y no necesitas sacar un Carfax. No necesitas preguntarle al comprador, oye, viene de Alemania, tiene Ya. óxido, Ujú. todo en una blockchain. Ahí es donde yo creo que en el futuro va a haber mucho valor. Y luego sobre esa blockchain vas a tener lo que es un token, que es la economía de la propia blockchain, que en lugar de ser especulativo debería tener un valor intrínseco de lo uso Ya. para pagar las comisiones de la Ujú. gente. Y ultimísima cosa, para terminar, es las blockchain Turing Complete como Ethereum. Es importante que sean caras, que esto la gente no lo entiende. Ujú. Para que estas blockchains sean sostenibles en el tiempo, es muy importante que las fees sean altas. Sé que no es sostenible a nivel de, no es escalable y Ya. las fees tienen que ser altas porque las altas fees de estas blockchain permiten que la teoría de juego se dé. Porque si tú trabajas para esa blockchain y recibes fees altas, tienes más incentivos para ser honesto y tienes más incentivo para seguir trabajando ahí. Pero si no recibes fees, Ya. no, Ujú. a largo plazo no es muy sostenible. Qué bueno, tío. Qué bueno. Espectacular, de verdad. Francesco, ha sido un auténtico placer. Para cerrar esto, me gustaría. Hago esto a veces porque creo que tiene sentido que es. No sé si has visto la película de Regreso al Futuro alguna vez. Sí, sí, Vale, sí. pues utilizo la Me gusta analogía, mucho. utilizo la analogía del DeLorean, ¿no? Imagínate que puedes volver al pasado Sí. con el DeLorean y hablar con el Francesco de hace, no sé, 10 años, ¿no? O, cuando empezaste un poco en este mundo, 8 años, sabiendo lo que sabes a día de hoy, para que esa persona estuviese en tu punto de la manera más rápida y eficiente posible, ¿qué le dirías? Yo le diría, lo primero, dedica un año a estudiar esto. Ni se te ocurra invertir nada. Estudia. O sea, vete a una universidad, haz un máster. Si no hay máster, te compras el libro Master in Bitcoin de Antonopoulos, que es uno de los mejores libros que hay. También hay otro que es Master in Ethereum. Son tochacos, léetelos. Si no lo entiendes, déjalo a media, pero empiézalo por lo menos. Y cuando tengas todo esto claro, eh, si realmente quieres entrar e invertir en cripto, invierte al principio solamente en Bitcoin. Esta sería, porque Bitcoin para mí es el mejor activo que existe. Invierte en Bitcoin. Qué Y bueno. luego fórmate, no veas tantos canales de YouTube, Sí, ni siquiera correcto. ninguno. Mira el canal de Víctor, por ejemplo, que Te lo agradezco. vas a aprender un montón de psicología y de todo lo importante que necesitas en Ujú, este sector, pero sobre todo dosifica la información ujú. externa y fórmate con gente buena que lleva tiempo en este sector, que te pueda enseñar y cuando tengas claro cómo funciona todo, entonces arranca. Eso Qué es lo que yo bueno. le diría a Qué esta bueno, persona. tío. Qué Me bueno. hubiera gustado tener un mentor así y me hubiera metido menos hostias seguro. Ojalá, ojalá pudiésemos tenerlos todos. Ojalá pudiésemos hacer eso, coger el coche y volver atrás, tío, totalmente. Oye, ha sido un placer, en Sería serio. guapo. Ha sido consejos increíbles. Espero que la gente se lo haya pasado bien escuchándote. Que recordad, todas las personas que estéis viendo esto, que tenéis todas las redes sociales, como os he dicho al principio de Francesco aquí en la descripción del vídeo. Seguidlo, vais a poder aprender muchísimo, como me habéis visto. Hay que seguir a perfiles como el suyo. Hay que intentar hacer que la comunidad sana y transparente crezca cada vez más y que al fin de todos consigamos algo chulo que creo que es alcanzable. Y por mi lado, Francisco, de verdad, gracias por estar aquí. Esta es tu casa y ha sido un placer. Ha sido un placer, Víctor. La verdad que tenía muchísimas ganas de estar en tu canal y me ha encantado charlar contigo. Ha sido un honor. Te lo agradezco, de verdad. Estamos en contacto. Un Un abrazo abrazo. grande. Chao. Chao.